Para nosotros es un privilegio eh, y un gusto poder tenerlos aquí, poder escuchar y aprender de ustedes y que poder compartir una conversación que llevamos teniendo ya hace más de 4 años. Cuando tuve la oportunidad de llegar al Grupo Energía de Bogotá, el mayor reto era la ejecución de unos proyectos que son absolutamente estratégicos para el país y llevaba varios años trabajando en Centroamérica, viendo los retos tan grandes que hay de trabajar con comunidades, particularmente comunidades con lenguajes, tradiciones muy distintas, y me parecía fascinante y retador cómo poder llegar a liderar una organización que puede tener un impacto tan grande en el territorio y que tiene que desarrollar una serie de competencias que yo creo que son trascendentales para lo que el mundo requiere hoy en día, que es la capacidad de poder integrar una cantidad de economías, de territorios, porque estamos enfrentando un reto como humanidad, que es este proceso de sustituir unos energéticos que son muy baratos, que le han facilitado todo el desarrollo industrial y toda la modernidad que conocemos, que es el cambio más grande en la historia de la humanidad, donde de no poder alimentar razonablemente ni un 30% de la población, a pesar de todas las críticas que hayan, el mundo hoy en día puede alimentar un 90% de la alimentación y tiene una capacidad de producir unos volúmenes que jamás en la historia nadie lo hubiera imaginado. Toda la literatura económica y mucha de la historia giraba alrededor de cómo el mundo va a poder alimentar una población creciente, y con el descubrimiento de la urea y de toda la agroquímica, el mundo hoy en día puede alimentar 6.000 y pico millones de personas con todas las calorías que requiere, y el problema es más de obesidad que de tener acceso a un alimento. Hay unos casos particulares de regiones aisladas y de poblaciones aisladas que todavía sufren, pero es más un tema de poder y de logística y no de escasez. Luego el mundo cambió de una manera tan radical y tan profunda que perdimos el foco de cuáles eran esos impactos colaterales, y hoy en día estamos viendo y sufriendo lo que es este cambio climático, que Dios quiera no haya nadie que lo dispute. Las estadísticas son brutales. Hoy en día predecir el clima se volvió muy difícil. En este momento debemos tener las represas en un 90% para poder manejar el verano usual de los meses de enero, febrero, abril, y en este momento tenemos Guavio en 53%, ¿sí? Estamos muy cerca a tener una crisis eléctrica el próximo año, y es porque los modelos que todos usamos ya no sirven. La realidad es que el mundo cambió, que los eventos climáticos extremos en lluvias, huracanes, sequías, cambiaron, los flujos de agua cambiaron, y ante ese mundo no tenemos muchas opciones, nos toca hacer lo que llamamos una transición energética. Y Colombia es un país privilegiado, con unas oportunidades inmensas porque tenemos uno de los vientos más rápidos y más estables del mundo. El factor de planta en el Mar del Norte para Inglaterra o en el Mar del Norte de Alemania logran utilizar una eólica un 23, 27, 30% del tiempo. En la Guajira colombiana se podría lograr 55% del tiempo. Cuando los vientos son más rápidos, la capacidad de generar energía no sube linealmente. 2 kilómetros no generan 2 megavatios más de energía. Es cúbica la función. 2 se convierte en 8. Luego, la competitividad de los vientos fuertes de la Guajira haría que el potencial del país de generar una energía muy competitiva a un precio muy bajo es inmensa. Pero los proyectos se bloquean, y se bloquean de las maneras más absurdas, desequilibradas, injustas, y no logramos conversaciones equilibradas, razonables, de cómo se logran acuerdos para que se puedan hacer cosas de forma que sean en beneficio de todos. ¿Cómo se define ese beneficio de todos? ¿Cómo se sopesan esos poderes o derechos o tradiciones versus necesidades que son claramente hoy en día ya inminentes? El país está totalmente atrasado en la construcción de infraestructura eléctrica. No logramos hacer proyectos a lo largo de los últimos 4 o 5 años de más de 4 gigavatios de potencia. Y yo sé que son números raros para algunos de ustedes. Yo trato de ponérselos en contexto. El total de lo que tiene Colombia es 21. Luego, hablar de 4, estamos hablando de un 20% de toda la capacidad que debe haber entrado en el país desde el año 22. Estamos en el año 24 y nada de eso ha entrado. Entonces, estamos teniendo un problema inmenso para poder generar el mínimo de oferta para que el sector eléctrico pueda abastecer a la población. Y la gente se le ha olvidado la locura que es un apagón. ¿Y quiénes son los que sufren un apagón?
¿Y dónde están las voces de las personas que van a ser perjudicadas en el momento que haya recortes de energía? Hay documentos claros y contundentes de lo que es eso hoy en día, de lo que está pasando en Cuba, de lo que está pasando en Ecuador, de lo que está pasando en Sudáfrica. Ecuador está con restricciones de 10 horas al día, Sudáfrica está con restricciones hasta de 14 horas al día. La gente que más sufre, como tiende a ser usual, es la gente más pobre. Cuando no hay alumbrado público, aumenta la violencia. Los problemas en Johannesburgo de crimen hoy en día son dramáticos. La gente que tiene pequeños restaurantes y pequeños negocios que deja de tener congeladores, se le vuelve imposible poder manejar los alimentos. Las cadenas hoy en día de distribución de alimentos hace que sea muy difícil poder preservar un alimento sin una cadena de frío continua. Las peluquerías, que parece algo tan básico, hoy en día la tasa de peluqueadas que uno logra en un día si tiene una máquina eléctrica versus esa tijera es casi que de 1 a 4. Luego, la gente más pobre es la que más sufre. La gente rica en 2 minutos consigue un generador a diésel y todo lo contrario, sustituye la fuente de energía por la que más contamina. En Bogotá, ante la imposibilidad de hacer los proyectos de transmisión eléctrica, se están generando 7 por 24 con una de las termoeléctricas más viejas y más contaminantes del país, que es Termosipa, y estamos botando 90.000 toneladas de carbono mensuales. Si usted va en el Hollín, en Tocancipá, la gente está desesperada, pero nadie objeta eso. Y una línea de transmisión que podría traer de energía de Sogamoso o la energía de La Guajira cuando se logre construir, no se logra hacer porque unas personas se oponen. Logran que una tutela sea aceptada ante la Corte Constitucional con el argumento absolutamente mentiroso de que los campos electromagnéticos generan leucemia. Si usted busca en Google, ¿no? Leucemia, EMF, ¿no? Electromagnetic Fields, sale un paper, de hecho hay unos 5 o 6, donde dicen que hay correlación entre leucemia en niños y las torres de energía. Pero si alguien hace el mínimo esfuerzo por entender y mira todas las investigaciones de la Comunidad Económica Europea para determinar las reglas del sector eléctrico, usted encuentra en 2 minutos que en Europa, después de la guerra, muchas de las torres de energía se hacen por los sitios donde habían desechos industriales, desechos químicos o depósitos de basuras. Es bastante natural que uno no va a botar las torres de energía por el sitio más bonito que le gusta a todo el mundo. Uno trata de buscar el sitio donde tiene un menor impacto. Luego, que haya una correlación no tiene ninguna noción de causalidad. Esta es una infraestructura que existe desde 1870, donde hay gente que trabaja 7 por 24 en una subestación, que hay toda la evidencia empírica de que no hay ninguna evidencia de causalidad entre campos electromagnéticos y enfermedades en el ser humano. Y así lo dice la normativa europea, que la revisaron en el año 22, y están todos los documentos donde dice la gente, nadie tiene por qué preocuparse por un campo electromagnético de una torre que está entre 60 y 100 metros y donde el campo cae supremamente rápido y a una distancia de 60 metros no hay ningún campo electromagnético en una torre de energía. Pero en Colombia las mentiras prevalecen sobre los hechos y nos tienen bloqueados porque dicen que vamos a destruir el bosque de niebla, que vamos a acabar con los pájaros, que vamos a acabar con el oso de anteojo, que vamos a acabar con el tigrillo lanudo, pero nadie habla de que tenemos jaurías de perros en todos los cerros alrededor de Bogotá, depredando todas las especies nativas, porque todo el mundo tiene derecho a tener un perro. La mayoría de la gente que yo conozco, incluidos mis hijos, se maman del perro. Los papás mamados de los hijos y del perro dejan el perro botado en la calera y el perro abandonado entra a ser parte de una jauría que depreda toda la fauna del entorno de la ciudad. Pero eso no se discute, eso no se regula y el impacto que eso tiene en el medio ambiente es algo que no existe a los ojos de la gente, mientras que la ficción de que la infraestructura es la que destruye todo lo que nos rodea es el discurso fácil con el cual se bloquean proyectos que son absolutamente imperantes para una sociedad. Igualmente dicen que nosotros deforestamos y que el impacto de una torre que son 16 metros por 16 metros va a acabar con el agua del río Frío en Tabio y va a acabar con el bosque de niebla, cuando nosotros tenemos obligaciones legales de compensar hasta 10 veces esa área y tenemos que sembrar, restaurar el bosque, garantizar la protección del vano. Todo lo que pueda hacer la infraestructura de transmisión es integrar los ecosistemas y garantizar que eso se cuide y se protege, pero eso no se sopesa. Prevalece la narrativa de que supuestamente vamos a destruir y vamos a generar un ecocidio, cuando en realidad es falso que una torre de energía pueda afectar una fuente de agua. Las perforaciones son de 3 metros, los impactos son en áreas limitadas,
todo eso se vuelve a repoblar con especies y muchas de ellas son nativas, pero esas conversaciones no avanzan. Y los mecanismos de bloqueo y de oposición prevalecen sin que se dé la discusión que se está dando hoy en día en Europa y en Estados Unidos de cuál es el impacto de que no se hagan las cosas. ¿Cuál es el impacto para los más pobres de que no tengamos acceso a nuevas fuentes de energía? ¿Cuál es el impacto sobre la naturaleza de que no seamos capaces de hacer los proyectos? Yo creo que esa es la gran pregunta que nosotros nos hacemos en el grupo de cómo podemos implementar procesos y procedimientos que garanticen que tenemos los estándares más altos de respetos a los derechos humanos, a las comunidades, tanto al interior de la organización como todo aquel con el cual interactuamos, cómo uno discute con personas poderosas que tienen lindas fincas y no quieren ver una torre desde la vista del jardín, que quieren poder galopar por su hacienda sin tener que encontrarse con esa infraestructura intrusiva, versus el hecho de que esa es una infraestructura lineal, que son toneladas de peso que no permite que se pueda mover de manera arbitraria y que en un diseño de una cosa que tiene 800 torres, una de las torres queda en esa propiedad privada de una persona influyente y cómo uno puede de alguna manera sopesar ese derecho a la vista, al disfrute, al paisaje de alguien versus la necesidad general de la sociedad de contar con infraestructura que le permita tener una fuente de energía que hoy en día desafortunadamente tiene que venir de sitios lejanos porque nadie construye las ciudades donde hay más sol o donde hay más viento. Entonces la única forma de tener energías renovables es construyendo grandes infraestructuras de transmisión que indiscutiblemente pueden ser feas, ¿no? Es un tema estético, pero no, uno no puede pensar que una de esas torres es atractiva, bonita, pero no hay alternativa hoy en día tecnológica distinta a poder construir esa infraestructura. Y en Colombia se está volviendo imposible. Las líneas de Sogamoso y de Chivor que deberían haber llegado a Bogotá en el año 2015, estamos en el año 2024 y al día de hoy no tenemos permisos y con argumentos de personas que han montado unas vedurías, estamos bloqueados y no tenemos trámites de sustracción desde hace 3 años, lo que hace muy difícil poder hacer las cosas. Entonces, el poder tener una conversación con personas de su experiencia, su conocimiento, que nos den luces para ver cómo podemos tener una conversación absolutamente respetuosa de todas las partes, particularmente las más vulnerables, y cómo podemos honrar y elevar el nivel como empresa, además pública, que tiene que ser ejemplo, cómo sopesamos la urgencia de hacer cosas, los impactos de que estas cosas no se hagan y los derechos legítimos de todo el mundo, porque hay miles de derechos acá y no vemos claro que exista en Colombia esas reglas de cómo se sopesan esos derechos de todas esas partes y podemos generar un lenguaje, Dios quiera, para poder construir conjuntamente una forma de avanzar. Entonces yo personalmente les agradezco inmensamente que le puedan dedicar un poco de su tiempo a pensar este tema. Creemos que es urgente para el país. Estamos a puertas de un alza en precios enorme. El gas ha pasado de 3, $4 el millón de BTUs. Hoy en día nos están cotizando a 14 y nos lo quieren vender a 22. O sea, ustedes van a ver aumentos de 4 o 5 veces en gas. El gas contamina la mitad del diésel, mucho menos de la mitad del carbón. Es un energético que es permanente. No hay forma de tener permanencia con sol y con eólico hasta que no haya baterías. El mundo va a depender en alguna dimensión del gas. Estados Unidos logró mayores reducciones de emisiones de carbono que Alemania utilizando gas. Sustituir los grandes contaminantes por unos menores contaminantes no es el ideal, pero es mejor que no hacer nada o que quedar dependiendo del carbón. Nosotros tenemos hoy en día GESELCA sin acceso a gas, generando con carbón. Tesorito generando con carbón, Termosipa generando con carbón, y la industria alrededor de Bogotá, ante la imposibilidad de tener electricidad, se está moviendo a carbón. Cada vaso de leche que se estén tomando, se está generando todo su proceso con base en carbón. Entonces, yo creo que es interesante entender la realidad de lo que estamos haciendo y ver cómo la retórica del cambio climático está llevando a precios altos a las producciones con los mayores contaminantes y vamos a terminar con una restricción en la oferta de electricidad en cuestión de 3, 4 años, que yo creo que debería ser una preocupación para la mayoría de los ciudadanos si no logramos ejecutar proyectos que hoy en día los están bloqueando
todo tipo de intereses particulares. Entonces, ante esa preocupación, poder aprender, nosotros se los agradecemos infinitamente y muy bienvenidos a esta conversación y muchas gracias por estar acá.